Muy buenas noches, queridos hermanos. Vamos a inclinar el rostro para orar. Querido Señor que estás en los cielos, damos gracias en esta noche por tus bendiciones, por la vida, por tus cuidados. Queremos que en estos momentos tu compañía, tu dirección, tu presencia pueda estar con nosotros. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda abrir nuestras mentes, pueda iluminar nuestros pensamientos y podamos ser conscientes de la realidad que este mundo está atravesando. Acompáñanos y bendice el estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy buenas noches, queridos hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo. Vamos a ir al primer evangelio, el capítulo 24. Mateo, el capítulo 24. Dice la palabra del Señor en Mateo 24, el versículo 3. Estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte y le dijeron: Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe. Una persona puede vivir toda su vida engañada. Puede pensar que está actuando o está viviendo en la verdad, sin embargo puede vivir engañado. Puede morir y posiblemente nunca conocer la verdad. Sin embargo, hay un tipo de engaño que la Biblia menciona que es el peor engaño. Es el autoengaño. Es engañarse a uno mismo. Es pensar que uno está haciendo bien cuando en realidad uno sabe que no está haciendo bien. La pregunta que los discípulos hicieron a Jesús en el monte es la misma pregunta que tenemos que analizar en esta noche. La pregunta es sencilla, sin embargo, conlleva a muchas respuestas. Los discípulos, al igual que nosotros, estaban preocupados por saber qué acontecimientos y qué señales el mundo iba a tener antes de que Jesús venga. Y los discípulos en esa ocasión se acercaron a Jesús y le dijeron: Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Inmediatamente Jesús no da la respuesta. La primera aseveración que Jesús hace es una advertencia. Antes de dar la respuesta, Jesús les dice: mirad que nadie os engañe. ¿Por qué Jesús en aquella ocasión, antes de responder, hizo esta aseveración? Mirad que nadie os engañe. Jesús sabía de que en el tiempo final se iban a levantar muchas corrientes, muchas creencias, muchos falsos profetas que iban a anunciar acontecimientos y señales contrarias a la palabra de Dios. Por eso el Señor comienza diciendo: mirad que nadie os engañe. Y después de que el Señor coloca la base, el background, como se conoce, el Señor le dice lo siguiente: porque vendrán muchos en mi nombre. Año 2007, en una ciudad del Perú, llegó de pronto un grupo de misioneros. Predicaron, se ganaron la confianza de algunos hermanos, fueron a una zona muy alejada del Perú, al campo. Comenzaron a predicar y colocaron una fecha para la segunda venida de Jesús. La gente creyó y el mensaje de ellos era: no solamente crean en la segunda venida, sino que vendan sus propiedades y por favor dénnosla. Denos el dinero de las ventas, porque nosotros, así como les hemos enseñado a ustedes, vamos a enseñar a otras personas esta verdad. Muchas personas sinceras vendieron sus cosas, vendieron sus casas, le dieron a este grupo de jóvenes.
Llegó la fecha que ellos habían puesto como la venida del Señor. Nunca llegó. Nunca llegó. Cuando ellos fueron a las autoridades, hicieron las denuncias respectivas, ese grupo de jóvenes fue identificado, pero tristemente ya había cruzado la frontera del Perú y no se podía hacer nada. Y muchos hombres y mujeres se están dedicando en esta época a traficar el mensaje de Dios. Jesús le dijo a sus discípulos: tengan cuidado de no ser engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y los versículos siguientes, el Señor Jesús habla de guerras, habla de pestes, habla de hambres, comienza a enumerar diferentes eventos sobrenaturales y diferentes eventos que rompen las leyes de la física. Pero el versículo 13, el Señor dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. El Señor no dice, bueno, los que comiencen a vivir una vida de santificación y en la última parte se descuidan, estos serán salvos. No, no, no. El Señor dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y para perseverar, queridos amigos y hermanos, tenemos que hacer esfuerzos. Para estar aquí cada noche, yo agradezco al Señor porque sé que muchos hermanos están dejando muchas cosas. Están tratando de perseverar. Un hermano en esta noche ha dejado su trabajo esta semana. No sé si es el caso de algunos. Porque buscar a Dios no solamente es un asentamiento espiritual. Buscar a Dios es colocar mi voluntad a lo que el Señor pide que yo haga. Y el Señor Jesús les dijo a sus discípulos: después de que ustedes escuchen todas estas cosas, el que persevera hasta el fin será salvo. Amén. Eventos del fin del mundo. Vamos a analizar en esta noche algunos eventos del fin del mundo, algunos eventos que poco a poco se están acercando, y usted y yo necesitamos estar preparados para que el Señor venga por segunda vez y nos encuentre preparados, para que cuando se cierre la puerta de la gracia, nuestras vidas estén limpias delante de la presencia de Dios. Evento número 1, acercamiento romano, protestante, y un detalle más, espiritista. Elena de White dice lo siguiente, y de paso esto se ve en Apocalipsis 13, del 11 al 17 y 16, 13. Pero la sierva de Dios dice que cuando las iglesias principales de los Estados Unidos se unan en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que pongan e impongan los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana, y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá por sí sola. Hemos analizado, hermanos, el día martes que las penas de muerte para los que guardaban el séptimo día comenzaron ¿en dónde? Comenzaron en los Estados Unidos. Massachusetts, en el año 1603, colocó una pena de muerte para las personas que guardaban el día sábado. Y sencillamente lo que ocurrió en la historia, lo que ocurrió 4 siglos anteriores, cuando llegue el cumplimiento del tiempo, cuando la herida de la bestia que se encuentra en Apocalipsis 13 sea sanada, la tierra se va a maravillar, y en ese momento habrá una unión. Roma, Estados Unidos, impulsando la adoración de Dios en el día domingo. Evento número 2, la restauración de la herida mortal de la bestia, unión de la iglesia y del Estado. En los movimientos que se realizan actualmente en los Estados Unidos de Norteamérica para asegurar el apoyo del Estado a las instituciones y prácticas de la iglesia, los protestantes están siguiendo las huellas de los papistas. Más aún, están abriendo la puerta para que el papado recobre en la América protestante la supremacía que perdió en el viejo mundo. Hemos estudiado también, queridos hermanos, que hoy en día, más y más,
iglesias cristianas están uniéndose en puntos comunes de fe, dogma y doctrina. Cuando el Señor Jesús estuvo en este mundo, el primer advenimiento de Jesús, la Biblia menciona que todo el mundo judío se unió en contra de Jesús. Habían sectas dentro de los judíos. Habían los fariseos, habían los escribas, existían los herodianos, existían los celotes y existían los esenios. Eran las 5 sectas judías en el primer siglo. Las 5 sectas eran judías, pero ninguna de las sectas se podía ver entre sí. Los fariseos no se veían ni en pintura con los escribas. Los celotes mucho menos con los esenios. Y qué interesante, dice, hermanos, la palabra del Señor y el Espíritu de profecía, que cuando el Señor Jesús vino por primera vez, esas 5 sectas dejaron de lado sus divergencias, dejaron de lado los puntos que los separaban e hicieron un solo cuerpo, hicieron una sola fuerza y se unieron para prender al Salvador del mundo. El ecumenismo aún está por venir. Cuando todo el mundo se una en un punto común de fe, dogmas y doctrinas, y solamente quedará un remanente pequeño. Así como el mensaje de Jesús en el primer siglo quedó solo, el mensaje de ese remanente quedará solo. Ese remanente, dice la Biblia en Apocalipsis 12, que tiene 2 características. Ese remanente guarda los mandamientos de Dios, incluido el sábado. Y no solamente eso, sino que tiene el testimonio de Jesús. Amén. Hoy en día muchas personas han tratado de desacreditar al espíritu de profecía, sacando citas de su contexto. Pero la Biblia identifica claramente que así como Dios usó en el Antiguo Testamento a los profetas, en el Nuevo Testamento a los apóstoles, después de los 1260 años que Roma gobernó este mundo, Dios levantó a una mujer con un don especial, con el espíritu de profecía. Y aquí vale la aclaración. Nosotros creemos en los escritos de Elena de White. Es muy diferente. La iglesia adventista no cree en Elena White, pero no la admiramos a ella como persona. Admiramos el legado que ella dejó para nuestros tiempos. Así como nosotros admiramos los escritos de Pablo. Pablo era un hombre que tenía muchas fallas en su carácter, que fue cambiado por Dios. Pero nosotros como iglesia admiramos ¿qué cosa? Admiramos los escritos que el apóstol Pablo dejó y que componen la palabra de Dios. Punto número 3. Las leyes dominicales. Cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, el domingo, los habitantes de todo país del globo serán inducidos a seguir su ejemplo. Las demás naciones seguirán el ejemplo de los Estados Unidos. Si bien estos encabezarán el movimiento, la misma crisis sobrevendrá a nuestro pueblo en todas las partes del mundo. No sabemos cómo va a ser esta unión entre el mundo cristiano, entre el mundo musulmán, entre el mundo judío. No sabemos, pero la Biblia menciona, el espíritu de profecía menciona, que solamente habrá un grupo que se quedará aparte. Y ese grupo se llama la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y para que podamos estar en ese remanente, tenemos que comenzar a prepararnos desde ahora. Tenemos que seguir preparándonos. Inmediatamente comenzará en el mundo un gran zarandeo. Amós 9:9, miren lo que dice. Vamos a leer este versículo. Este versículo nos va a dar un poco más de panorama. El libro de Amós, el capítulo 9, el versículo 9. Porque he aquí, dice el Señor, yo mandaré
y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en la criba, y no cae un granito en la tierra. Queridos hermanos, la profecía de Amós es una profecía que se conoce como una profecía bifocal, que tiene dos focos, tiene dos lentes, dos propósitos. El primer propósito de esta profecía era para la gente en los días de Amós. El segundo foco, el segundo propósito, es para los adventistas de todos los siglos, desde el año 2000, desde el año que se fundó la iglesia hasta nuestros días. Y esta promesa, hermanos, nos dice que cuando se zarande, no sé cuántos han visto un colador, cuando de repente ustedes colocan harina dentro del colador. Por más que la harina sea procesada, sea refinada, ustedes hagan la prueba. La harina pasa y siempre hay algo que queda en la zaranda o en el colador. Yo les pregunto, ¿qué es lo que queda en el colador? ¿Lo bueno o lo malo? En el colador, ¿qué queda? Lo malo. ¿No es así? La figura bíblica es a la inversa. Lo que queda en la zaranda es el remanente. Dice la palabra del Señor que Israel será zarandeada como se zarandea el grano en una criba. Y aquí viene la promesa para los que están con Dios. Y no cae un granito en tierra. Cuando venga el zarandeo, las personas que habrán estado siendo selladas con Dios, las personas que habrán rehusado al mundo, cuando venga el zarandeo, cuando venga la última prueba de este mundo, no caerán a tierra. Y no caerán a tierra, queridos hermanos, porque sean mejores que los otros. No caerán a tierra porque sencillamente habrán dejado que el Señor dirija sus vidas. No está lejos el tiempo cuando cada alma será probada. Se nos presionará para aceptar la marca de la bestia, la observancia del día sábado. Aquellos que paso a paso hayan cedido a las demandas mundanales y se hayan conformado a las costumbres del mundo. No les resultará difícil ceder a las autoridades imperantes antes que someterse a la burla, los insultos, las amenazas, la cárcel y la muerte. La contienda es entre quienes, entre los que guardan los mandamientos de Dios y los de los hombres. En este tiempo el oro será separado de la escoria en la iglesia. Hoy en día muchas religiones mencionan que la ley de Cristo fue clavada en la cruz. ¿Han escuchado ustedes eso? Hermano, ¿por qué tienes que guardar el sábado? Si eso ya quedó clavado en la cruz. Cuando uno lee la Biblia en Apocalipsis, el capítulo 12, dice que el Señor, el diablo, se fue a hacer guerra contra la descendencia de la mujer. Y esa descendencia de la mujer tenía dos características. Guardaban los mandamientos de Dios y tenían el testimonio de Jesús. El contexto de Apocalipsis 12 menciona que la guerra final que hace ese dragón contra la simiente de la mujer es antes de que el Señor venga por segunda vez. La respuesta es clara. ¿Por qué el enemigo? ¿Por qué Satanás tendría temor o tendría odio si la ley fue clavada en la cruz? Es ilógico. Satanás odia tanto a ese remanente porque la ley, queridos hermanos, sigue vigente, ha sido vigente y según Isaías 48 permanecerá para siempre. Amén. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaban creer en el mensaje del tercer ángel, pero no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Hermanos, aquí llegamos a un punto clave en nuestra reflexión de esta noche. Los hombres que se opondrán y los que serán los enemigos más fuertes de la iglesia no vendrán de afuera. Los enemigos más grandes de la iglesia adventista
saldrán de la misma iglesia. ¿Qué tiene que pasar para que no estemos en este grupo? Dice la sierva de Dios que este grupo de personas fueron personas que creyeron. De paso, fueron personas que tal vez sabían mucho, pero que había una cosa en su corazón. Había orgullo, porque el orgullo hace que nuestra vida no pueda ser santificada por Dios. Cuando hay orgullo, aceptamos a Dios como nuestro Salvador, pero no queremos que Él sea Señor sobre nuestra vida. Las filas raleandas serán llenas por aquellos a quienes Cristo representó como viniendo a la 11ª hora. Hay muchos con quienes el Espíritu de Dios está conteniendo. No sé si en esta noche el Espíritu de Dios está conteniendo con uno de nosotros. Está tratando de ingresar a nuestro corazón. Y Él está tratando de ingresar a nuestra vida, a nuestro corazón. Y nosotros estamos luchando con Dios. Así como Jacob luchó toda la noche con Dios. Dice la sierva de Dios, el tiempo de los juicios destructores de Dios es el tiempo de la misericordia para aquellos que no han tenido oportunidad de aprender qué es la verdad. Será admitido un gran número de los que en los últimos días oirán la verdad por primera vez. Queridos hermanos, cuán importante es predicar el mensaje de Cristo. Cuán importante es ir y dar estas nuevas buenas a personas que aún no conocen el mensaje. Cuando el Espíritu Santo trabaja en los corazones de los jóvenes, de los adultos, de los ancianos, esa llama poco a poco comienza a encenderse. Y llegará un momento donde tanto hombres y mujeres tendrán la oportunidad de abandonar su vida por completa y engrosar las filas de Dios. Por eso es muy importante, hermanos, que podamos contar lo que sabemos a nuestros vecinos. Es muy importante que comencemos a contar lo que sabemos a nuestros familiares que no son adventistas. El capítulo 18 de Apocalipsis indica el tiempo en que, por haber rechazado la triple amonestación de Apocalipsis 14 del 16 y el capítulo 12, la iglesia alcanzará el estado predicho por el segundo ángel. Vamos a ver cuál es el estado del segundo ángel. Vamos a Apocalipsis, por favor. Abramos nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis, el capítulo 14. Miren lo que dice Apocalipsis 14, el versículo 8. El segundo ángel. Hemos estudiado el mensaje del primero, hemos estudiado el del tercero, pero no hemos hablado aún del segundo. Miren lo que dice el segundo. Versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino, del furor de su fornicación. Cuando uno estudia Apocalipsis, se da cuenta de que hay una sucesión de eventos. La herida mortal de este poder de la Iglesia Católica le será sanada, será recuperada, pero será la última crisis de este mundo, y el Señor no permitirá que ese poder dure más de 1000 años, como ocurrió en la Edad Media. Llegará un momento donde las personas se darán cuenta de lo que están haciendo, pero tristemente el tiempo de gracia se habrá terminado. Y en ese entonces se escucha un mensaje que dice: ha caído Babilonia. ¿Por qué motivo? Porque ha hecho beber, dice, ha engañado al mundo entero con las falsas doctrinas. Ha engañado al mundo entero con la santificación del día domingo. Ha engañado al mundo entero con la inmortalidad del alma. Ha engañado al mundo entero con el uso de joyas para la adoración. Ha comenzado a hacer tantas cosas en comparación a lo que dice la palabra de Dios. Este mensaje será el último que se dé al mundo. Y entonces el Señor cumplirá su obra, cumplirá su palabra. Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente. No se trata de un sello o una marca que se pueda ver, sino un afianzamiento en la verdad.
tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados son inconmovibles, y tan pronto como sea sellado y preparado para el zarandeo, vendrá su venida. Hay un contraste en todo el mundo. Desde que Dios creó al mundo, siempre hubo un contraste. Hubo un grupo tratando de hacer la voluntad de Dios, aún con defectos, aún con errores, aún con caídas, pero habiendo un grupo soberbio, haciendo su voluntad, haciendo la voluntad del hombre. Vemos la historia de Caín y Abel. Cuando vemos la historia de Caín, vemos la línea del remanente y vemos la línea de la apostasía. Cuando vemos, por ejemplo, la historia de los 12 hijos de Jacob, vemos a los hijos de Jacob haciendo su voluntad, y a un hombre llamado José, que, como vimos el día sábado, fue llamado para preservar la simiente que Dios tenía para este mundo, de donde vino Jesús. Cuando vemos la historia de David, nos damos cuenta de que sus hermanos Abinadab, Sama, eran hombres de guerra, pero el texto bíblico dice que ellos eran cobardes en realidad. Vemos en contraposición a un pequeño llamado David, el menor de su casa, pero que trataba siempre de hacer la voluntad de Dios. El mundo en los días finales se dividirá en dos grupos: el grupo de los que reciban el sello de Dios y el grupo de los que tristemente recibirán la marca de la bestia. Tanto la marca de la bestia como el sello de Dios son figuras, son símbolos, son asentamientos espirituales. Ningún ser humano recibirá el sello de Dios literalmente en la frente o en su mano. Ninguna persona recibirá en su frente o en su mano la marca de la bestia. No es algo que se pueda ver, no tiene nada que ver con una tarjeta de crédito, como por ahí dicen, no tiene nada que ver con la colocación de un chip en la parte de acá de la muñeca, no tiene nada que ver con eso. La imposición del sello de Dios en sus hijos será la observancia del día sábado de forma consciente y actuando. La colocación de la marca de la bestia de forma triste será analizar el mensaje y hacer lo que el mundo diga. Mientras que una clase de personas, al aceptar el signo de la sumisión a los poderes del mundo, recibe la marca de la bestia, la otra, por haber escogido el signo de obediencia a la autoridad divina, recibirá el sello de Dios. Amén. Qué gozo, hermanos, poder estar en ese grupo que está recibiendo el sello de Dios. Vimos el día lunes, cuando nosotros recibimos el sello de Dios, el Señor comienza a cambiar nuestra vida. Cuando una persona está siendo sellada, el Señor está colocando su carácter en nosotros. Llegará un momento donde habrá el fin del tiempo de gracia. Cuando quede concluida la obra del juicio investigador, quedará también decidida la suerte de todos para vida o para muerte. El tiempo de gracia terminará poco antes de que el Señor aparezca en las nubes de los cielos. Queridos hermanos, la iglesia adventista, el pueblo remanente, debe prepararse para cuando termine el tiempo de gracia. Debemos esperar con gozo la segunda venida, pero no podemos prepararnos para la segunda venida, porque cuando el Señor venga por segunda vez, los casos de los seres humanos estarán dichos para vida o para muerte. El reto que nosotros tenemos es comenzar a prepararnos para cuando se cierre la puerta de la gracia. Inmediatamente comenzará a caer en este mundo, así como cayó en Egipto en la época de José, las plagas. Aun cuando los hijos de Dios se vean rodeados de enemigos que tratan de destruirlos, la angustia que sufren no procede del temor de ser perseguidos a causa de la verdad. ¿Cuál es la motivación por la que usted y yo estamos en la iglesia? ¿Estamos buscando un favor humano? ¿Estamos buscando un reconocimiento? ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Cuál es nuestra inclinación? ¿Estamos buscando siempre un puesto de poder? Yo recuerdo que cuando era estudiante aún de teología, y en esa ocasión hacía mis prácticas en una iglesia y se hizo la comisión organizadora o la comisión especial, como se conoce. Luego se hizo la comisión de nombramientos y un anciano fue
elegido como director de diáconos. Y este hermano, pues, en lugar de recibir con gozo, porque ustedes saben que en la iglesia no hay cargo grande o cargo pequeño. Cada cargo tiene diferentes roles, pero no existe cargo grande o cargo pequeño. Dijo, yo no, dijo, me están denigrando de anciano a diácono. Un hombre de años en la iglesia, de aparentemente mucha fe. Yo me pude dar cuenta que la motivación no era la correcta. ¿Cuál es nuestra motivación, hermanos? ¿Por qué estamos en la iglesia? ¿Por qué estamos en cada noche? Si nuestra motivación es humana, pidámosle al Señor que cambie nuestra inclinación. Si nuestra motivación es venir y comer del pan de vida, pidámosle al Espíritu Santo que impregne en nuestra mente de forma indeleble su verdad. Dice la sierva de Dios que los que temen, lo que temen es no haberse arrepentido de cada pecado, y que debido a alguna falta por ellos cometida no puedan ver realizado en ellos la promesa del Salvador. ¿Cuál es esa promesa? Yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre todo el mundo. Queridos hermanos, ¿ustedes se imaginan vivir una vida de consagración al Señor, de trabajo por su iglesia, una vida de caridad, una vida de servicio, y perder nuestra salvación por un solo pecado? Es tiempo, hermanos, de que como iglesia, de que como hermanos podamos pedirle al Señor que cambie nuestras vidas. Es tiempo de limar asperezas con nuestros hermanos. Es tiempo de olvidarnos de la nacionalidad que tenemos. Es tiempo de entender que somos un pueblo, somos hermanos, que a pesar de que vivimos en este mundo, el Señor Jesús dijo que no somos de este mundo. No hay nación, no hay judío, no hay griego. Y cuando nosotros comencemos a pensar en eso, dice la sierva de Dios, dice la palabra de Dios, que nosotros podremos estar unidos en propósito, en doctrinas, en unidad. Y tendremos el mismo espíritu de la iglesia cristiana, que en una sola tarde bautizaba 3,000, 4,000 personas. Pero para que eso llegue, hermanos, tenemos como iglesia que prepararnos. Pero antes de que eso llegue como iglesia, tiene que haber un cambio de cada uno de nosotros. Y ese cambio es un cambio personal. Luego de eso vendrá la resurrección especial. Yo les mencioné que hice mi tesis de licenciatura en este tema, un tema apasionante, la resurrección especial. Déjenme unos minutos nada más. Dice Daniel 12:2, si ustedes van conmigo rápidamente al libro de Daniel, el capítulo 12, el capítulo 2, miren lo que dice aquí Daniel 12:2, desde el versículo 1 en realidad dice que en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, es decir, hablando de Jesús, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y en ese momento el versículo 2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿Quiénes? Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Es el único lugar en la Biblia, en el Espíritu de Profecía, donde se menciona que existirá una resurrección previa a la segunda venida de Cristo. Esto no es una herejía, parece que así lo fuera, pero sencillamente es una resurrección que sucede antes de la segunda venida de Jesús. En la segunda venida de Jesús resucitarán, dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo dice eso, resucitarán todos los justos. Pasarán 1000 años y resucitarán ¿quiénes? Todos los impíos. Solamente voy a darles algunos textos. Hay un texto en Apocalipsis, capítulo 1, el versículo 8, que dice, he aquí él viene en las nubes de los cielos, y todo ojo le verá. Y el apóstol agrega un detalle y dice, y los que le traspasaron, y todos harán lamentación por él. Otro versículo. El Señor Jesús se encontraba ante el concilio, Anás, Caifás, los escribas, y el Señor Jesús, cuando le hicieron la pregunta, ¿eres tú Jesús? El Señor Jesús, ¿qué le dijo? Tú lo has dicho.
Y no solamente eso le dijo a ese grupo de hombres, sino que dijo, vendrás o verás venir al Hijo del Hombre en poder y gloria, a la diestra del Padre, en las nubes de los cielos. Juan 5:39 dice que llegará un momento donde los sepulcros se abrirán y saldrá un grupo para vida y otro grupo para perdición. Ese acontecimiento se lo conoce como la resurrección especial. Y la sierva de Dios menciona lo siguiente: síguese un gran terremoto, cual nunca fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. La grande Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Pedrisco grande cada piedra, como del peso de un talento. Hace su obra de destrucción. Los muros de las cárceles se parten de arriba abajo y son libertados los hijos que habían sido apresados por su fe. Los sepulcros se abren, Conflicto de los Siglos, páginas 694, 695. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Miren lo que dice la sierva de Dios. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Los que le traspasaron, Apocalipsis 1:7, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo, y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo, son resucitados. ¿Para qué cosa? Para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y los obedientes. Es la segunda muerte que se habla en Apocalipsis 20. En este grupo especial resucitarán los hombres y las mujeres que murieron después del mensaje del tercer ángel, es decir, después de 1844 para adelante. Y junto con ese grupo resucitará otro grupo, según Apocalipsis 1:7. Anás, Caifás, ese grupo que lo traspasaron, el grupo que los crucificó, y todos los enemigos acérrimos de la palabra de Dios. El grupo especial de justos resucitará para ver cómo los cielos se abren y cómo el Señor viene por segunda vez. El grupo especial de impíos que resucita antes de la segunda venida solamente ve cumplida la promesa del Señor. Y cuando ellos ven al Señor, ¿qué es lo que pasa con ellos? Ellos mueren. Por eso dice Apocalipsis, bienaventurado el que no sufre la segunda muerte. Qué interesante cómo la palabra del Señor es como un pergamino que se va abriendo, y cuando uno va juntando las piezas van encajando. Queridos hermanos, si el Señor permite que alguno de los que estamos aquí no esté vivo hasta su segunda venida, tengan la seguridad que estaremos en ese grupo especial. Estaremos en ese grupo que verá literalmente cómo el cielo se abre como un rollo, como un pergamino, y ve al Hijo de Dios viniendo en la nube de los cielos en poder y gran gloria. Después de eso, queridos hermanos, recién viene la segunda venida y la resurrección general. 1 Tesalonicenses 4, 13, 17, ¿qué es lo que dice? He aquí yo digo un misterio, dice. El apóstol Pablo habla de un misterio. Dice que no todos morirán, pero todos serán glorificados. Desde el cielo se oye la voz de Dios que proclama el día y la hora de la venida de Jesús, y promulga a su pueblo el pacto eterno, y sus palabras resuenan por la tierra. Dirige una mirada a las tumbas de los justos y levantando luego las manos al cielo, exclama: despertaos, 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 los que dormís en el polvo, y levantaos por toda la superficie de la tierra. Los muertos oirán esa voz, y los que la oigan vivirán, y toda la tierra repercutirá bajo las pisadas de la multitud extraordinaria de todas las naciones, tribus, lenguas, pueblos. De la prisión de la muerte sale revestida de gloria inmortal, gritando. Y ahí se cumple el texto, queridos hermanos. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y los justos vivos unen sus voces a la de los santos resucitados en prolongada y alegre aclamación de victoria.
Qué gozo será, hermanos, estar en ese día. Ver a nuestros seres queridos, ver a las personas que se adelantaron, pero que murieron en el mensaje del tercer ángel. Sumado a eso, el Señor dijo: mirad que nadie os engañe. Ocurrirá en este mundo falsos reavivamientos. Antes de que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá, dice, entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva. El enemigo de las almas desea impedir esta obra, y antes que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento, tratará de evitarlo introduciendo una falsa imitación. Queridos hermanos, el propósito de nosotros en esta semana es que nuestra vida pueda ser reavivada y nuestra vida a la vez pueda ser reformada. Porque reavivamiento, ¿qué cosa es? Dice la sierva de Dios que reavivamiento es avivar las facultades físicas, es sentir ese deseo, ese gozo por cantar, por escuchar la palabra de Dios. Y reforma, ¿qué cosa es? Reforma es hacer cambios en mi vida. Reavivamiento sin reforma es solamente sensacionalismo. Reforma sin reavivamiento sencillamente es fanatismo. Hoy en día muchas iglesias cristianas tienen falsos reavivamientos, cultos donde la gente grita, donde la gente canta, donde la gente salta, donde la gente aplaude, donde la gente literalmente convulsiona, porque ellos creen que están siendo reavivados. Pero qué interesante, porque la obra que hace el Espíritu Santo no es con nuestro cuerpo. La obra que el Espíritu Santo hace es con nuestra mente. Y cuando el Señor el Espíritu Santo hace la obra en nuestra mente, nuestra vida comienza a tener cambios. Una falsa imitación hará aparecer como que la bendición especial de Dios es derramada sobre las iglesias, que pueda colocar bajo su poder seductor. Allí se manifestará lo que se considerará como un gran interés por lo religioso. La única forma de poder estar seguros será con el auxilio de las Escrituras. Recuerdo que cuando era niño asistí a una iglesia llamada El Progreso. En esa iglesia había una diaconisa. Se la conocía como la hermana, se le decía la dormilona. Era una hermanita, era una diaconisa que era una hermana que se sentaba en la última banca siempre. Se sentaba justo, yo recuerdo, en esta fila al último, y cuando el predicador se ponía de pie, la hermana hacía siempre un ademán. Uno de niño recuerda todo. Doblaba los bracitos, inclinaba la cabeza y quedaba dormido durante todo el sermón. Aparentemente esto nos puede sonar un poco anecdótico, un poco jocoso. Sin embargo, volví a mi iglesia natal el año 2009. Volví en 2017 también, pero el 2009 pasó esta experiencia. Uno después, cuando vuelve después de años, siempre pregunta, ¿no? ¿Cómo están los hermanos? ¿Qué pasó? ¿Cómo están? Y uno siempre recuerda a los hermanos, así que recuerdo que pregunté, ¿y cómo está la hermana tal? Oh, me dijeron, miren, la hermana tal ahora es miembro activo de la iglesia pentecostal. Esa hermana hasta el día de hoy asiste a una iglesia pentecostal donde se baila, donde se usa pandereta, donde las normas poco a poco han sido rebajadas. El reavivamiento tiene que ocurrir, pero basado en la palabra de Dios. La música llegará a ser una trampa. Se manifestará toda clase de cosas extrañas. Habrá vocerío acompañado de tambores, música y danza. El juicio de algunos seres racionales quedará confundido de tal manera que no podrán confiar en él para realizar decisiones correctas. El ruido desconcertante aturde los sentidos y desnaturaliza aquello que, si se condujera en la forma de vida, constituiría una bendición. El influjo
de los instrumentos satánicos se une con el estrépito y el vocerío, con lo cual resulta un carnaval. Y a esto, ¿cómo se le denomina? La obra del Espíritu Santo. Sin ir muy lejos, recordemos el episodio del pueblo de Dios yendo a Canaán. Moisés subió un tiempo. El pueblo construyó un becerro de oro. Y si ustedes leen el texto bíblico, cuando Moisés vuelve, Moisés le dice: Aarón, ¿qué has hecho? La traducción en español no permite ver ese detalle, pero el texto hebreo menciona que la mentalidad de esos hombres al hacer ese becerro era adorar a Jehová. Y en ese momento Moisés les dice: ustedes salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió de ustedes. Queridos hermanos, necesitamos adorar a Dios, sí, pero necesitamos adorar a Dios como Él quiere que lo adoremos. Tenemos el caso de Caín y Abel. La Biblia dice que Caín y Abel, ¿qué hicieron? Ambos construyeron un altar. Yo les pregunto, ¿ambos adoraban a Dios? Sí. Caín levantó un altar, Abel levantó un altar. Caín colocó encima leña, Abel colocó encima leña. Ambos colocaron su ofrenda. Miren, eran adoradores. Caín trajo su ofrenda. Y dice la Biblia que Caín trajo lo mejor de la tierra. Trajo el zapallo más grande, trajo la sandía más grande, el tomate más grande, el aguacate más grande. Trajo lo mejor. Abel trajo lo mejor. Trajo el primogénito de un cordero. Y dice el texto bíblico que cuando descendió fuego del cielo, Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, pero miró literalmente con malos ojos la ofrenda de Caín. ¿Pero por qué? Si ambos eran adoradores, ambos levantaron un altar, ambos trajeron una ofrenda. El hecho sencillamente fue que Abel adoró a Dios como Dios pedía, mientras que Caín quiso adorar a Dios como él quería. Queridos hermanos, muchos miembros de la iglesia adventista quieren adorar a Dios como ellos quieren. Quieren adorar a Dios con música que canta el mundo. Quieren adorar a Dios con la ropa que usa el mundo. Y queridos hermanos, poco a poco se comienzan a bajar los principios divinos dentro de nuestra iglesia. Los encargados de levantar la verdadera adoración somos tú y somos yo. Cada uno de nosotros somos los encargados de levantar la adoración. El don de lenguas, el fanatismo, la falsa agitación, el falso hablar en lenguas y los servicios ruidosos han sido considerados dones que Dios ha colocado en la iglesia. Algunos han sido engañados. Algunos no se quedan satisfechos con una reunión, a menos que sientan cierto poder y momentos felices. Yo no voy a ese culto adventista porque es muy aburrido, el pastor usa muchos textos, el pastor usa mucho el espíritu de profecía y no me hace sentir bien, no siento nada. Muchos están siendo engañados, trabajan para esto y despiertan sentimientos de excitación. Una vez desaparecida la sensación fugaz de felicidad, descienden más bajo que antes de la reunión, porque su felicidad no proviene de la divina fuente. Queridos hermanos, nosotros no necesitamos sentir a Dios para saber que Él está con nosotros. Nosotros sabemos que Él está con nosotros. Y no necesitamos sentirlos, aunque hay muchas veces que hemos sentido la presencia de Dios. Amén. Hay hechos extraordinarios, pero nuestra creencia en Dios no está basado en sentir a Dios. Nuestra fe está basada en saber y aceptar de que Él está a mi lado, aunque yo no lo sienta. Esta cita es espectacular. Ángeles malignos aparecen como seres humanos. Él y los ángeles que cayeron con él, hablando de Satanás,
aparecerán en la tierra como hombres, tratando de engañar. Y la cita está abajo para que si ustedes gusten pueden corroborar. Tratando de engañar. Los ángeles de Dios también aparecerán como hombres. Usarán todos los medios a su alcance para derrotar los propósitos del enemigo. Hermanos, tenemos la seguridad de que mientras viene un ángel malo para hacernos caer, hay una decena de ángeles de Dios que están alrededor nuestro. Usarán todos los medios, dicen nuestros ángeles, para derrotar al enemigo y a sus ángeles. Los malos ángeles, en forma de hombres, hablarán en este tiempo con los que conocen la verdad, tergiversarán y torcerán las declaraciones de los mensajes divinos. ¿Han olvidado los adventistas del séptimo día las advertencias dadas a Dios en el 6º capítulo de Efesios? Estamos empeñados en una guerra, dice la sierva de Dios, que no es contra sangre y carne, es contra potestades, es contra las huestes de las tinieblas. Satanás obtendrá la victoria sobre nosotros, a menos que sigamos de cerca a nuestro dirigente. Se me mostró que ángeles malos, bajo la forma de creyentes, obrarán en nuestras filas para introducir un fuerte espíritu de incredulidad. Queridos hermanos, los engaños del enemigo serán tan reales, que lo único que nos permitirá discernir entre la verdad y el error será el auxilio de las Escrituras. Personificación de muertos será y es el engaño más exitoso y fascinante de Satanás. Y las citas, la fuente se encuentra a continuación. Calculando para captar la simpatía de aquellos que han dejado a sus amados en la tumba, ángeles malignos toman la forma de esos seres humanos, relatan incidentes relacionados con sus vidas y realizan actos como los que ellos realizaban mientras vivían. Estos ángeles impíos, que pretenden ser los amigos muertos, son considerados con cierta idolatría, y para muchos su palabra tiene mayor peso que la palabra de Dios. Satanás evocará ante los hombres la presencia de sus amigos fallecidos. La imitación será perfecta. Los rasgos familiares, las palabras y el tono son reproducidas con una exactitud maravillosa. Muchos tendrán que vérselas con espíritus de demonios que personificarán a parientes o amigos queridos y que proclamarán las herejías más peligrosas. La sierva de Dios dice, hermanos, que el engaño final que Dios utilizará para este mundo será el espiritismo. Y detrás del espiritismo está la música. Detrás del espiritismo está la falsa adoración, la personificación de los muertos. Qué alegría ver a un familiar que murió hace años. Si alguien de repente tiene el padre o la madre muerta, verlos vivos, con la voz, con sus rasgos, su piel, y decirle, hijo, hija, el mensaje que estás creyendo es mentira. La prueba será tan real que las personas que no se escuden bajo las Escrituras terminarán siendo engañadas. Vamos terminando. Se realizarán milagros. Y esto se encuentra, todo lo que estamos viendo se encuentra en eventos de los últimos días. Se realizarán milagros. Habrá enfermos, hermanos, que sanarán delante de nosotros. Se realizarán milagros ante nuestra vista. Estamos preparados para la prueba que nos guarda cuando se manifiesten más plenamente los milagros mentirosos de Satanás. Joya de los testimonios. Habrá personas que, sometidas a la influencia de los espíritus malignos, realizarán milagros, enfermarán a las gentes, arrojando sobre ellas sus ensalmos. Luego quitarán su hechizo e inducirán a algunos a decir que los enfermos fueron curados milagrosamente. Satanás ha hecho esto vez tras vez. Queridos hermanos, los engaños de Satanás serán engaños que nosotros no imaginamos. A manera de conclusión, la iglesia está lista para este momento. Los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora
el hambre, yo le agregaría aquí la distancia. Una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. El tiempo de gracia les es concedido a todos a fin de que se preparen para aquel momento. Jacob prevaleció porque su perseverante y resuelto, por ser perseverante y resuelto, su victoria es una prueba evidente del poder de la oración importuna. Todos los que se aferren a las promesas de Dios como lo hizo él, y que sean tan sinceros como él lo fue, tendrán tan buen éxito como él. Queridos hermanos, no es tiempo de vacilar. Es tiempo de dejar de tomar leche espiritual. Es tiempo de comenzar a comer alimento sólido. Es tiempo de comenzar a cambiar nuestras actitudes, nuestras tendencias. Oh, el hermano me miró mal, no, me cambio de iglesia. Es tiempo de dejar esas cosas. El Señor Jesús dijo esto de otras palabras: el que es fiel en lo poco, en lo mucho será fiel. Y el que es infiel en lo poco, en lo mucho será infiel. Y Jeremías usó el mismo cuadro cuando dijo: si corriste con los de a pie y te cansaste, ¿cómo vas a correr con los caballos? Queridos amigos, es hoy el momento en tomar decisiones que aseguren nuestra estadía en la patria celestial. Es tiempo de tomar decisiones que hagan que nuestro carácter cada día pueda hacerse más semejante al de nuestro Señor Jesús. En esta noche, hermanos, yo quiero hacer una invitación a los hermanos que en esta noche quieren estar preparados ante estos eventos. Y no solamente quieren estar preparados, sino que quieren lavar sus ropas en la sangre del Cordero. Dice la Biblia que cuando uno se acerca con humildad y con corazón sincero, el Espíritu Santo comienza a cambiar nuestra vida de gloria en gloria, como por el mismo Espíritu del Señor. Si tú en esta noche quieres decirle: Señor, yo me entrego a ti, yo te invito a que ahí donde estés te pongas de pie, porque vamos a hacer una oración por ti, por tu familia, para que el Señor pueda seguir aumentando el deseo que ya comenzó en esta semana, pero que pueda avivar, pueda vivificar y podamos hacer en nuestras vidas un reavivamiento y también una reforma. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche porque tú eres bueno con nosotros, porque tú, Señor, dejaste tanta luz en tu palabra, en el espíritu de profecía, para que juntos podamos escudriñar y podamos sacar lecciones para nuestra vida y para la eternidad. Bendice, Señor, a tu iglesia en esta noche. Hay hermanos de diferentes iglesias que están aquí, Señor. Bendícelos a todos. Bendice a tu iglesia aquí en este estado, en los Estados Unidos, en el mundo. Porque sabemos, Señor, que en cada rincón de este mundo hay miles de hijos tuyos que aún no han doblado sus rodillas ante Baal. Bendícenos, Señor, en esta noche. Tu bendición puede estar con nosotros y que por tu gracia podamos estar mañana para estudiar al pueblo que tú levantaste, a la iglesia adventista en la profecía. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén.